Vamos a orar para empezar este tiempo con la palabra del Señor y orando y rogándole al Señor que Él sea el que se manifieste, que Él sea el que nos hable. Padre bendito Dios, ponemos este momento tan especial en tus manos, Dios, pidiéndole, Padre, en tu nombre, Jesús, que usted, Señor, me utilice de una manera, Señor, aceptable ante tus ojos, Dios. Que mi voz y mi palabra, Señor, sea palabra tuya para edificar a tu pueblo, Padre. Te pido, por favor, Espíritu Santo, que tú seas el que nos dirige, Señor. Que usted sea el que abre nuestros ojos, nuestros pensamientos, Dios. Todo lo queremos hacer, Padre, para que tú seas glorificado, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí y aquel que no pudo venir también, Padre, donde está, bendícelos. Toma control, Padre, de este servicio, porque tú eres el gran Dios, Padre, que nos acompañas ahorita. Gracias, Padre. Todo esto te lo suplicamos, Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Esta bella tarde, mis hermanos, me tocó leer el pasaje en el libro de Isaías, capítulo 24. Aquí vamos a estar leyendo unas porciones, hermanos, muy importantes que hasta actualidad el Señor dice a su pueblo y al mundo que va a haber un juicio. ¿Por qué va a haber este juicio así como le dio este juicio al pueblo de Dios, hermanos? Porque el pueblo de Dios desobedeció. En la actualidad hemos visto desde Génesis hasta hoy mismo que el pueblo de Dios ha sido muy rebelde para con Él. Aún así, en la misericordia de Dios, nos ha tenido paciencia, como le tuvo paciencia a Noé. Adán fue el primer juicio que hubo. Pero ahorita vamos a ir leyendo conforme la palabra del Señor nos va diciendo, pero es una pequeña introducción, que Dios tanto ama a la humanidad, a su creación, que a pesar que ha traído juicios, ha dejado una parte de la humanidad para que la gente sigamos alabando al Señor. Amén. Entonces voy a hacer una pequeña introducción, hermanos, porque el encabezado dice el juicio de Jehová sobre la tierra. Hace muchos años, hermanos, su servidor tuvo que ir y tuve una experiencia en mi propia vida en el año de 1997, más o menos, son muchos años, ni me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo exactamente cuando el juez le pegó con su mazo al estrado y me dio mi sentencia. Eso nunca se me va a olvidar. Pero a pesar de eso, hermanos, cuando tuve mi corte, fui arrestado y privado de mi libertad y tuve que comparecer ante un juzgado. Este juzgado, que me encontró culpable, dio mis delitos y me dio mi sentencia por andar manejando bajo alcohol y sustancias prohibidas. Cuando el juzgado me juzgó y me dio mi sentencia, se abrió una nueva etapa de mi vida. Tuve miedo, ansiedad, tuve temor, pero fue mis consecuencias. Entonces, un juzgado dictó mi sentencia y cuando me acuerdo que el juez, ¡pum!, le pegó y me dijo, 1 año y medio a la cárcel del condado de Salinas. Me desplomé, hermano. Porque, como le digo, fue una nueva etapa de mi vida. Pero todavía aún ahí, hermano, siendo yo un rebelde, un hombre que hacía cosas incorrectas, Dios tuvo misericordia de mí en la cárcel. Porque en esa celda yo nunca me imaginé que Dios iba a mandar una persona. Él decía que era un ángel de Dios y me hablaba todos los días del Señor y lo que Jesús había hecho por mí, hermano. Aún así, en medio de nuestras maldades, hermanos, Dios tiene misericordia para nosotros. Igual para el pueblo de Israel, igual para nosotros. Aún en medio de nuestra desobediencia y aún que hacemos cosas incorrectas que a Dios no le agrada, su amor y su misericordia nos anima. Ven. Como el canto que cantamos ahorita, renuévame, Señor, restáurame, límpiame. Es lo que Él quiere hacer para con nosotros, pero nuestro corazón es duro, así como el mío. Y tuve que pagar las consecuencias
de ir a ese lugar. Aún así, cuando salí, hermanos, tuve algunas caídas, tuve algunos problemas, pero Dios fue fiel en el pacto que hice con Él en la prisión donde estuve. Y aquí estoy con ustedes diciéndoles que Dios tiene misericordia para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros como sus hijos. Aunque somos desobedientes, hermanos, Dios nos ama, pero Él está esperando que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino dentro de nuestro corazón para Él poder trabajar en nosotros. Así le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sabemos desde, ahorita vamos a empezar a leer unos textos que ha tenido misericordia a Dios y hasta la fecha. Hasta la fecha Dios nos sigue amando y Él quiere lo mejor para nosotros. Esta fue una pequeña introducción, hermanos, de que cuando el juez dicta la sentencia se va a cumplir. Así como vamos a estar leyendo aquí que Jehová Dios dictó una sentencia por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel porque habían rompido sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Es lo mismo que va a pasar en la actualidad. Jesús nos advierte, nos está diciendo: arrepiéntense, vengan a mí, acéptenme como su Señor y Salvador. Yo les ofrezco vida eterna, pero aún la humanidad y aún dentro de la iglesia hay desánimo. No hay confianza en Dios todavía. Hay duda, porque no queremos trabajar para el Señor. Nomás nos conformamos con venir a la iglesia, con venir cada domingo, con venir entre semana, hermanos. Pero el Señor quiere que le sirvamos. ¿Cuál fue lo que leímos en nuestra lectura? El Dios vivo que nos salvó. ¿Para qué nos salvó? Para que le sirvamos, dice la palabra, no, mi hermano, al final. Al Dios vivo, para que le sirvamos a Él, por gracia, por obediencia. Entonces Él nos mira el corazón. Entonces vamos a dar lectura, hermano, al primer versículo del capítulo 24 de Isaías, hermano, si me acompaña. Y dice así la palabra del Señor en el primer versículo: y aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparciar a sus moradores. Aquí está el profeta Isaías declarando que Jehová Dios vacía la tierra. Imagínense una tierra vacía, un solar solo que no hay ni una ramita. ¿Cómo se mira ese lugar? Sin vida, ¿verdad? Nada, seco, los desiertos donde hay pura arena, podemos ver que no hay vida. Así me imagino Dios que dice que va a vaciar la tierra y la desnuda, un desierto sin vida. Trastorna su faz y hace esparciar a sus moradores. Los que estaban viviendo en ese lugar los va a esparcir, los va a mandar a diferentes lugares. Porque Jehová lo habló, dice la palabra del Señor. Y dice así en el versículo 1 y 3, dice: y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. Aquí, hermano, al sacerdote, nosotros que traemos la palabra del Señor, nos está llamando la atención el Señor. Que nosotros como su siervo el Señor, que exponemos la palabra del Señor, debemos de vivir más en santidad. Como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama como al que compra, como al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será eternamente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Por qué se va a llevar a cabo todo esto que estuvimos leyendo, hermano? Porque Dios no tiene rival. Dios es Dios. Entonces, más adelantito vamos a leer por qué le va a pasar todas estas consecuencias a todo el pueblo de Dios. A que el profeta Isaías le estaba dictando o pronunciando lo que Dios iba a hacer contra su pueblo. Y aquí vamos a estar tratando de entender, hermano, que ha habido otros juicios, pero 3 juicios nomás yo apunté. Desde el libro de Génesis empieza el primer juicio, hermanos. ¿Se acuerdan que en el libro de Génesis, vamos a leer el libro de Génesis, hermano, capítulo 3, versículo 16 al 24? Cuando Dios creó al mundo, creó
en el huerto todo era perfecto, pero hubo una condición que Dios le dijo a la primera pareja. Génesis capítulo 16, versículo 16 al 24. Dice así la palabra del Señor. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu frente comerás pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó Dan al hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargues su mano, y también tome del árbol de la vida, y come y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos que Dios, hermano, nos ama. Dios se cuida de nosotros, porque aquí se muestra el amor de Dios, que le dijo claramente a Adán y Eva: no coman de esto. ¿Y qué pasó? Ya sabemos, desobedecieron. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Los voy a sacar del paraíso que Dios nos hizo a ellos. Pero aún así, en su misericordia, Señor les hizo túnicas, los vistió. Es un Dios de amor. Aún aunque ellos se rebelaron en contra de Dios, no le hicieron caso, les hizo túnicas y los vistió de pieles y los vistió. Entonces aquí podemos ver que fue el primer sacrificio que Dios hizo para la humanidad, para cubrir el pecado. Entonces, pero aún así el Señor trajo consecuencias por el pecado. Lo sacó del Edén y empezó a haber problemas con el primer hombre. A raíz del pecado, vemos a un ladito que empezó la maldad del ser humano. Caín mató a su hermano por desobediencia del hombre, porque Dios lo había hecho perfecto, lo había hecho en el jardín de él. Le dijo: mira, todo esto es para ti, nomás hazme caso. Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Nos promete una vida eterna, una vida celestial, que vamos a pasar la eternidad con Él. Pero aún así, hermanos, como les vuelvo a decir, nos aferramos a hacer cosas que nos van a traer consecuencias. Pero el Señor tuvo misericordia de ellos, hasta cuando llegó el segundo problema. Y podemos ver ahí adelante, hermanos, vamos a leer Génesis capítulo 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, por el pecado que entró por Adán y Eva. Caín ya mató a su hermano. Entonces Dios, más adelante vamos a estar viendo también el primer juicio que Dios trajo sobre la humanidad, que llegó el diluvio, porque Jehová lo dijo. La palabra del Señor se va a cumplir, mis hermanos, tarde que temprano. Así como vamos a leer el último otro versículo que dice que Cristo va a volver por nosotros, que es necesario que el hombre muera una vez, y después de muerto va a venir el juicio. Y va a venir, hermanos, porque Dios es Dios. Entonces eso nos debe de advertir. Y dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, 11 al 13.
Y se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he aquí el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces Dios se le está diciendo aquí a la humanidad, hermano, a esta gente que ella había pecado y todo, pero encontró a Noé justo delante de sus ojos. La misericordia de Dios le dijo a Noé: hey, prepárate un arca donde se va a salvar tú y tu familia. Y ahorita, hermanos, yo hago una comparación como la iglesia viene siendo un tipo de barca que podemos recibir palabra del Señor, que podemos venir a estar aquí con el Señor estudiando, aprendiendo de Él. Entonces el 7 dice 7 capítulo 1, dijo Jehová pues a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Mis hermanitos, Dios nos puede ver en medio de todo este mundo, millones de gente. Si somos justos ante el Señor y cumplimos sus mandamientos y tratamos de vivir una vida para el Señor, Él nos va a proteger. Él nos va a salvar, porque el ejemplo lo tenemos aquí con Noé, que era mucha gente que vivía en aquel entonces, pero por su obediencia a Dios y agradar a Dios, porque Dios los dijo: voy a traer juicio por un diluvio. Entonces, lo mismo que le pasó al pueblo de Israel cuando Dios les dijo: mira, voy a traer desolación a la tierra, voy a traer consecuencias porque no se enmiendan. Vamos a leer del 4 al 5, hermanos, para ver el por qué les leí esto. Se destruyó y cayó la tierra, se enfermó y cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Sí? Aquí está Isaías diciéndole al pueblo de Israel: mira, por esta causa Dios va a traer juicio contra ustedes, porque rompieron el pacto que Dios les había dado a sus antepasados en el Éxodo. Cuando Jehová Dios sacó al pueblo de Israel, donde estaba viviendo de esclavitud en Egipto, cuando Moisés entró delante del Señor, el Señor le dijo: mira, Moisés, te voy a dar estos estatutos y estos decretos para que los pongan por obra. Si ustedes los hacen y los llevan bien, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger. Es lo mismo que Jesús nos dice en sus mandamientos, los 10 mandamientos, la vida de Jesús es lo mismo que Él nos dice. Los apóstoles es lo mismo que nos recomiendan y nos exhortan. Arrepiéntense, dijo Juan, arrepiéntense. El reino de los cielos se ha acercado. Y hoy el Señor, por miles de formas, nos habla, le habla a la humanidad que se arrepientan. Y la humanidad, ¿qué hace? Mis hermanos, que estoy loco, que monaguillo, que ya pasaste de moda, que ya estás anciano, que no seas ridículo. El mundo se va a reír de ti, pero ¿sabes qué? Cristo Jesús no. Cristo Jesús no se va a reír, te va a dar un abrazo y te va a decir, cuando si logramos llegar con Él: buen siervo, siéntate, la mesa está servida. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar por esa fe, por las promesas de Dios. Y aquí está el pueblo de Dios, hermano. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, disminuyeron los hombres. ¿Te imaginas? Sabemos que en el libro de Revelación, Apocalipsis, habla también sobre el juicio sobre la humanidad. Dios nos está advirtiendo, así como le advirtió a Isaías que le dijera a este pueblo que se repitiese. Mire, vamos a leer Éxodo capítulo 19 para ver los estatutos y leyes que Dios le había dado
Éxodo capítulo 19, 2 al 6. Tenían 3 meses que habían salido de Egipto, el pueblo de Israel, y dice así el 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues dieres oídos a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi pueblo especial, tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mi hermano, todavía sigue de pie la palabra del Señor para nosotros que estamos esforzándonos para serle fiel al Señor. Así como en el desierto de Sinaí, que les dijo al pueblo de Israel: si vosotros viste lo que hice a los ojos y los he traído hasta aquí, dice, ahora pues si dieres oído a mi voz. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? Por medio de su Santo Espíritu, muchas veces. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho: ya arrepiéntete? Gracias, mi hermano, porque cada rato nos lo recuerda. Jugando y jugando, hermano, tiene algo de verdad lo que en veces nos dice jugando. Quizás un día esa voz de arrepiéntete nos vaya en el corazón y nos vamos a arrepentir, porque vamos a escuchar la palabra del Señor. El Señor ahorita, así como le dijo al pueblo de Israel, es lo mismo para con nosotros. Si guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, mi hermano. Que el Señor te diga: René López, eres mi especial tesoro. A cada uno de ustedes que el Señor les diga: ustedes son mi especial tesoro. Alábale, porque Cristo vive, hermano. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. No estamos allá en Israel, en el lugar santo, pero somos parte del pueblo de Dios. Somos injertados en la viña que es Cristo Jesús, hermano. Y si somos injertados, es hora que empecemos a dar fruto para Cristo Jesús. Porque el pámpano que no dé fruto, dice el Señor, que lo va a cortar y lo va a echar a la orilla y va a ser prendido para el fuego. Entonces el Señor nos está diciendo: ustedes son mi especial tesoro. Pero si queremos ser nosotros especial tesoro, ¿qué tiene que ver dentro de nosotros? Arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que queramos trabajar para el Señor. No saquemos pretextos, mi hermano, que digas que yo no sé hacer esto, que no sé lo que yo. Tú no lo vas a hacer con tu voluntad, la vas a hacer con la fuerza de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo. Y Él te va a enseñar a ser maestro, a hacer lo que tú quieres hacer, lo que tu corazón esté ansioso y deseas hacer. Déjaselo al Señor, tú nomás ten fe y dedícate a hacerlo. Déjale tú al Señor. No lo hagas con tus manos, porque con tus manos echamos a perder nosotros todo. Pero con las manos del Señor son perfectas. Dice que somos su especial tesoro, somos su especial pueblo. Él tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros, hermano. Entonces es tiempo de creer en las promesas del Señor, hermano. Vamos ahí mismo a leer otro versículo, Éxodo 20, hermano, a un ladito. Son los 10 mandamientos, mi hermano. Y me voy rapidito para que me alcance el tiempo, hermano. Y dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo vivía en Egipto, lleno de drogas, lleno de alcohol, lleno de violencia, lleno de tantas cosas. Pero el Señor me rescató de Egipto y ahora Él es mi amo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo rompo en el nombre de Jesús las maldiciones que yo cargaba para mi nueva generación, para mis hijos y para mis nietos.
Bendito Dios, sigue el 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu esclavo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por cuanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no harás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu buey, ni tu asno, ni tu casa alguna de tu prójimo. Estos eran los mandamientos, estatutos que Moisés le estaba dando al pueblo de Israel en el Sinaí, hermano. Pero ¿qué pasamos con Isaías? Dice Isaías claramente que rompió el pueblo el pacto. Por eso se iba a desolar la tierra, por eso iba a traer desastre, porque el hombre había rompido el pacto que Dios había hecho con Israel. Y ahorita son las actualidades lo mismo, hermanos. Es lo mismo que está sucediendo en la actualidad. Dios no quiere destruir la tierra. Dios no quiere que muera mucha gente. Dios no quiere que niños o mayores o chicos mueran. Pero Dios va a traer un juicio. Pero la seguridad de nosotros, si llegamos a morir, hermanos, la esperanza es Cristo. La esperanza es Cristo, porque tenemos que morir, eso que ni quede tarde que temprano. Seamos cristianos o no seamos cristianos, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero es la bendición que tenemos, una esperanza en Cristo, vida eterna. Entonces el pueblo de Israel, vemos ahí el por qué. ¿Por qué pasaron esas consecuencias? Por romper el pacto divino del Señor. Sabemos que en la palabra del Señor en Romanos dice que el precio del pecado que es muerte. Es lo que les pasó a estos hombres. Por el andar pecando, Dios les trajo muerte. Pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Es la seguridad que los que se portaron bien, porque vamos a leer más adelantito que hubo un grupo de personas que sí hicieron las cosas como Dios le agradaba. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo del 7 al 14, al 13. Se perdió el vino, enfermó la vid, consecuencias que hubo. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, se cesó la alegría del arpa. No bebieron vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieron. Quebrantado está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se escureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será el medio de la tierra, el medio de los pueblos, como olivo sacudió, como robuscos después de la vendimia. Aquí está narrando Isaías todo lo que sucedió, hermano. Se acabó la alegría, se acabó el vino, se acabó los que cantaban, fue desolada la tierra como Jehová Dios había dictado en su juicio, que es lo que iba a acontecer por verse el pueblo de Dios apartado de Dios. Por verse apartado de Dios. Entonces, vamos a leer el libro de Apocalipsis para ver, hermanos, que el Señor es Señor
a un principio y al final. Y esta profecía que vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, 1 al 3, hermanos. Es algo parecido lo que le pasó a Israel cuando Isaías estaba profetizando. Y esto nos debe conmover a buscar más del Señor, a entregarnos más al Señor, hermano. Porque ya no es tiempo de que mañana, que pasado, que ahorita no, que algún día. No, hermano, porque Cristo viene. Cristo viene. Ustedes pueden ver, si te gusta ver las noticias, todo el mundo está en guerra. Todo el mundo está lleno de violencia. Todo el mundo vive a su placer. Todo el mundo vive bajo influencias. Si tú miras ahorita, no es ni modo, ¿verdad? A una jovencita, a una señora mayor, hermano, en mis tiempos, que trajéramos un tatuaje, era lo más discriminado que había. Ahorita hay mujeres que se lucen, traen tatuajes. Entonces, los últimos días, claramente el Señor dice que iba a estar viviendo el mundo desenfrenadamente. A Timoteo se le advirtió, se le dijo: mira, te encarezco que te permanezcas estudiando la palabra del Dios. No permitas que vengan fábulas a tu mente. Y el cristiano quiere seguir viviendo bajo fábulas. Y es urgente ahorita que pongamos atención, hermanos, a esto que dice la palabra del Señor. Ha caído Babilonia la grande, y Dios nos hace una exhortación a nosotros como cristianos: salgan de Babilonia, pueblo mío, salgan, nos dice el Señor. Ya no andemos con las cosas del mundo, salgan de ahí. Dice así la palabra del Señor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran voz, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seamos participantes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. Denle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Prepararle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga, el juicio de Dios. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán, y hará lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino el juicio. Dos veces el juicio, hermanos. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compraba más sus mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, especies aromáticas, incienso, mirna, alíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos y carros, almas de hombres. ¿No es lo parecido que le pasó a Israel, hermano, cuando el Señor le dijo:
Se va a acabar el vino, se va a acabar el esclavo, se va a acabar tanto como el que vende como el que compra. Es una comparación, hermano, lo que está hablando Isaías al día presente de hoy. El día presente de hoy, porque el Señor nos está diciendo, salgan de Babilonia, salgan para que no sufran las consecuencias. Pero, como les digo, muchos o algunos queremos seguir en ese mundo que va a ser destruido, porque ahí alcanzamos a ver 2 veces que el Señor dijo, voy a traer juicio, hermano. Entonces, a la tierra, aquí en este libro alcanzamos a ver que va a haber juicio por parte de Dios. Pero sabemos también que el Señor Jesucristo nos dice que va a haber un juicio delante de Él. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Pero podemos comparar todo lo que sucedió aquí, que va a suceder en un futuro. Me voy con lo que dijo mi hermano y lo comprobamos otra vez, que Dios es principio, intermedio y final. Es un Dios que tiene su palabra desde un principio, de Génesis hasta Revelación, Apocalipsis, que ama a su pueblo, que no quiere que nos pierdamos. Nos está advirtiendo de que Él un día va a venir. Dice aquí donde podemos entrar nosotros, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces, glorificar con esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo, y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con perversidad desleales. Entonces aquí habla de un grupo, hermanos, que aquí podemos entrar nosotros. Estamos glorificando a Dios a pesar de todo el desastre que hay en el mundo. Tantas persecuciones que hay en el mundo, hermanos. Hay personas, hermanos en Cristo, a pesar de todo, que seguimos alabando al Señor. Somos sacudidos por todas las tormentas que están pasando, por todos los desastres mundiales que hay, pero debemos estar firmes en la promesa del Señor. Fieles en la promesa del Señor. Porque el Señor nos promete lo que el hombre no nos promete. El Señor nos promete vida eterna, una esperanza en Él. Aunque estemos enfermos, estemos batallando, estemos sacudidos, pero hay que alabar al Señor. Aunque no veamos la salida de nuestros problemas, pero en medio de nuestros problemas, ahí está Cristo Jesús. Ahí está Él, hermano. Entonces aquí el mismo profeta Isaías le está diciendo, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con perversidades desleales. Personas que no amaban al Señor, personas que decían cosas indeseables al Señor. Y ahorita lo podemos ver alrededor del mundo, hermanos, que se ríen del Señor, se ríen simplemente del arco iris. Nosotros sabemos que el arco iris es una representación, un recordatorio que el Señor está vivo todavía. Nos hace recordar que por ese arco iris fue cuando se paró el diluvio. Y ahorita hay personas que usan el arco iris de una manera indeseable para el Señor. Pero nosotros cuando vemos a antier que paró de llover, temía que fue el lunes o el sábado, uno de esos días que se miraba un arcoíris bien bonito para aquel lado. No sé si se lo miraron. Luego me acordé el pacto de Dios que hizo con la humanidad. Y me goza ver un arcoíris, porque me hace recordar que Dios dijo que si hiciera el arcoíris, que era un pacto para que la humanidad no se volviera a inundar en agua. Entonces Dios todavía está presente, mis hermanos. Entonces
Estos perecedores dice que van a estar llenos de terror, de foso una red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliera del medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Se quebrantará todo y la tierra, el tierra enteramente desmenuzada, será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra, como un ebrio será removida, como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos de lo alto y los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos, sea la gloria. Mi hermano, todas estas consecuencias van a llegar. Así como le llegó al pueblo de Dios cuando Isaías estaba profetizando. No sabemos cuándo, pero una cosa sí estamos seguros, de que va a llegar ese gran juicio. Unos vamos a querer, en unas partes de la Biblia dice que la muerte va a ser sujetada, que vamos a querer morir y la muerte va a estar sujeta. Dios nos está hablando, hermanos. Nomás que no me alcanza el tiempo, pero si podemos leer, pero nomás se lo voy a dejar de leer si lo quieren leer, hermanos. Las trompetas, hermanos, que hablan también sobre el fin del mundo. Las consecuencias que se les dio la autoridad a estos ángeles que abrieran las trompetas y las tocaran. Nomás les voy a leer unos cuantos porque ya no tengo mucho tiempo, pero dice así del capítulo 8, versículo 6 al 12. Nomás les voy a alcanzar a leer cuatro trompetas. Aún ahí, hermanos, en esa trompetas que se van a abrir, Dios muestra su misericordia, porque nomás va a hablar de 1/3 de todo lo que se va a destruir, mostrando la misericordia de Dios para el resto de la humanidad, para que se arrepienta o nos arrepentamos. Dice así: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlos. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahí está la misericordia de Dios. Una tercera parte dejó las otras 2/3 partes para que se volviera a levantar la tierra y el hombre se arrepintiera. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La misericordia de Dios, la tercera parte. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo, y una gran estrella ardiendo cayó, una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajejo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajejo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La misericordia de Dios, hermanos, no mató a todos los seres vivientes, nomás una tercera parte. Dice el cuarto ángel. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscurecieran la tercera parte de ellos, y no hubiera luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar
diciendo del cielo, diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Desde un principio, hermanos, Dios ha tenido misericordia para su creación. Ha sido un Dios paciente, un Dios de amor. Acuérdense que leímos que no mató a Adán y Eva. Cuando decía, les dio la oportunidad, les hizo túnicas y los vistió con pieles, los sacó del paraíso donde estaban ellos viviendo una vida cómoda. Por desobediencia, los sacó y empezaron a sufrir. Ellos trajeron el pecado, Caín mató a Abel y de ahí empieza la maldad. Llegamos hasta Noé. Noé, Dios lo miró, le dijo, sabes que tú eres justo, prepárate un arca. La obediencia de Noé y la fe de Noé lo llevó a fabricar su barca. Él y su familia se salvaron. Empezó las cosas bien, pero más adelante empezó a ver la maldad. Entonces Dios, por castigo, por desobediencia, fueron cautivos, pero aún así Dios tuvo misericordia, los sacó de Egipto y les dio sus estatutos, sus mandamientos para que los pusieran por obra. Pasó el tiempo. Se rebeló el pueblo en contra de Dios. Hubo consecuencias y podemos leer en el transcurso de la palabra del Señor que hubo reyes, hubo gobernadores que hicieron bien las cosas y unos se torcieron. ¿Y qué pasó? Hubo consecuencias, hubo destrucción, hubo maldad. Y Dios tenía que juzgar a su pueblo. Hoy, en el nuevo pacto que hizo Cristo Jesús, tenemos la esperanza en Él. En Él. Fue la lectura que leímos, pero voy a acompañarla con otro texto que está ahí mismo adelante, hermano. Porque Cristo Jesús era una imagen del tabernáculo en el Viejo Testamento hasta en la actualidad. Porque ese fue hecho por manos de hombre, pero el tabernáculo que Cristo Jesús fue hecho y realizado fue con su cuerpo. Derramamiento de sangre para lavar nuestras conciencias, para lavar nuestro pecado. Tuvo que morir Él en una cruz para darnos vida eterna. Pero Él requiere un arrepentimiento genuino, que lo aclamemos como único Dios y Salvador, porque Él es el último juez que vamos a tener. Pero depende cómo vivas con el Señor, cómo dependa yo, cómo me dirige mi vida con el Señor, a dónde quiero ir. ¿Dónde quiero que yo descansar? Tú y yo somos los únicos que vamos a decidir. Porque dice así la palabra del Señor. Está comparando. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servamos al Dios vivo? Así que por eso es necesario de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, las llamadas reciban la promesa de la herencia eterna. Hermano, aleluya. Si eres llamado al Señor, tenemos que preocuparnos de estar seguros que soy llamado. Pero ser llamados somos muchos, pero pocos los escogidos. De aquí podemos ser muchos llamados, hasta yo puedo ser llamado. Pero yo tengo que preocuparme personalmente de ser llamado por Cristo. Cuando Él venga, me dice, René, vente. O Carlos, vente. Habla del rapto la palabra del Señor también. Pocos nos iremos o nos quedaremos en el rapto. Hay que preocuparnos. Hay que tener esta seguridad. Si viene Cristo, yo me voy con Él. Si viene Cristo, ¿me iré o me quedaré? Viendo como el chompilas para todos lados. Estar seguros, yo me voy con Cristo Jesús. Dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, Cristo Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibamos la promesa de la herencia. De ahí nos vamos a brincar al 24, hermanos.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mis hermanos, aquí está la promesa. Fue una descripción del santuario viejo al santuario moderno que es en Cristo Jesús. Él nos está ofreciendo su sangre. Él pagó todo por nosotros. Lo único que Él quiere que usted y yo tengamos una esperanza, pero que estemos preparados de todo corazón, que le sirvamos, que nos ofrezcamos para Él, para hacer las cosas como Él nos manda. Es una esperanza de vida eterna. Tenemos que aceptarlo como Señor y Salvador. Pero tenemos que hacer las cosas, mis hermanos, como Él quiere, no como yo quiera. Sí, porque mis cosas son muy diferentes a las del Señor. Entonces, por eso al pueblo de Israel, de un principio, le dejó sus ordenanzas. En el jardín de Edén Él puso orden. En el desierto del Sinaí, cuando liberó a su pueblo, porque dice Él que somos su especial tesoro, hermano. Una nación santa. Una nación de sacerdotes. Y todo eso Él subió para la cruz, hermanos, obedeciendo a su Padre, para darnos victoria sobre la muerte, para darnos una esperanza en Él, para que le sirvamos. Entonces, si usted, mi hermano o hermana, estás batallando poquito para servir al Señor, medite en estas palabras. Que el Señor no nos sacó de allá donde andábamos viviendo una vida triste, una vida llena de problemas, una vida llena de confusiones, una vida con temor. Si estamos con Cristo Jesús, dice que Él es la esperanza, es la vida eterna, que Él es el pan de vida, que Él es todo para nosotros. Entonces, ¿por qué no servirle al Señor? ¿Qué nos detiene? ¿Duda? ¿Temor? ¿Confusión? Ven al altar, hermano. Vamos a abrir el altar por si quiere venirle, pedir el perdón al Señor, que renueve tu deseo de servirle, que te dé una ansiedad por buscarlo. Le cantamos un canto, así como el siervo clama por las aguas, así clama mi corazón. ¿Qué tan cierto es cuando cantamos esos cantos? Es muy bonito cantarlos, pero difícil ponerlos por obra. El Señor quiere obediencia nomás, mi hermano. Y a partir de esa obediencia, Él dice, ¿sabes qué? Yo me subí en la cruz, morí por ti, para darte vida eterna. Y muchos no queremos ese regalo precioso que el Señor hizo, hermano. ¿Quién de nosotros se ofrecería para que tuviéramos vida eterna? Nadie. Pero el Dios que tenemos, el Dios que nos ama, se subió por ti y por mí, para darnos vida eterna, pero para que trabajen para mí, para que se gocen en mi presencia. Y los años que yo viví, hermanos, fuera del Señor, no son nada comparables a los de estos años. Y les pido que oren por mí, hermanos, ahora con el favor de Dios, que nos vayamos para Pensilvania. De todo corazón estoy orando al Señor, que nomás quiero trabajar 2 años más, de 8 horas a la semana. No un trabajo de 12, 13 horas, hermanos, porque me roba mucho tiempo para servirle al Señor. Con que tenga con qué comer y vestir y en dónde dormir, Señor, gracias te doy.
Oren por mí sinceramente porque quiero un trabajo de 8 horas, hermano. No, que ya no quiero un trabajo de 12, 13 horas, porque su siervo no es por nada, pero a la 1 ya está despierto para ir a trabajar a las 2 de la mañana. Me gozo en mi trabajo, soy feliz porque ando solo con Cristo Jesús. Pero sí me quita mucho tiempo porque quiero llegar a estudiar y estoy cabeceando. Pero es mi trabajo, ni modo, tengo que salir adelante. Pero sí le pido al Señor de corazón, Señor, cuando me vaya en Pensilvania, quiero tener una nueva vida. Tantos años que me ha dado de vida, hermano, gócese con el Señor, porque ¿cuántos años nos quedan de vida? Alábale. ¿Cuántos años nos quedan de vida? Si el Señor quiere hoy, Él es el dueño de la tierra, es el dueño de todo. Si quiere esta noche puede mandar un terremoto para que entiendamos. Vale más que el Señor nos encuentre sirviéndole. No agarrar a un Dios con celo, porque Él es celoso. Es un Dios de amor. Pero también leímos que hay juicio por parte de Dios por la desobediencia. Vamos a orar, hermanos. Como le dije, si quiere pasar al altar, a orarle al Señor, pedirle a Él, está abierto, hermano. Mientras mi hermano toca una alabanza. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Dios, por esta palabra que tú me has dado para tu pueblo, Señor. Gracias porque a mí primeramente, Dios, me redarguye tu palabra, lo que estudio, Padre, porque sé que un día tú vas a venir, Señor, y si no estoy preparado, aquí me voy a quedar, Dios. Ayúdanos a luchar con nuestros problemas, con nuestras luchas, para estar preparados para cuando tú, Señor, llegues, Señor, y estar preparados para irnos al cielo, Dios. Oro por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están aquí, Señor. Si tienen duda en sus corazones, si tienen temor, Padre, si ellas dice el enemigo, se les engaña, que no sirven para hacer aquello, que le hagan caso al Dios vivo, al Dios de la tierra, al Dios del universo, que tú eres, Padre, el que das el entendimiento y la sabiduría, Padre. Gracias te doy, Dios, porque siendo, Padre, un hombre violento, un hombre, Padre Santo, que no tenía una esperanza en mi mundo donde vivía, tu misericordia me alcanzó, Padre, y estoy aquí, Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor. Gracias que quitaste la venda, Dios, que había en mis ojos, Padre, que no podía ver. Así te pido también por mis hermanos que están aquí, Señor, que les quites esa venda, Señor, que todavía no las logramos quitar, Señor, que podamos ver tu gloria, Padre, tu poder, Señor, tu majestuosidad, Señor, tu inmenso, Padre, amor que tienes para con nosotros. Gracias te damos, Jesús, y te esperamos, Padre, tu venida. Gracias, Padre. Todo esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. El altar está abierto, hermano, si gustas pasar, como te digo.